que resuelven la ecuación diferencial con un h y simultáneamente con h de la mitad, y van comparando los resultados y en función de eso ven si conviene achicar o no. Entonces, esto es intuitivamente para que no se entusiasmen y digan, bueno, yo quiero resolverla muy bien la ecuación, le pongo h 10 a la menos 20. Entonces, no es correcto, porque voy a hacer un montón de cuentas y en consecuencia lo que me va a aumentar va a ser el error de redondeo y el error total. ¿Está bien? Entonces tengo que buscar un punto donde sea más se compense, digamos, la cuestión entre error de truncamiento y error de redondeo, de forma a obtener un mínimo en el error total. Eso es lo que voy a estar buscando. Bien. Entonces tengan presente eso siempre, que van a resolver una ecuación diferencial. El h hay que darle un valor no exageradamente chico ni exageradamente grande. Es más, si ustedes miran la expresión acá, si h fuera mayor que 1, se dan cuenta que incluso cuanto mayor orden, peor es el error de truncamiento. O sea, claramente tiene que ser menor que 1. O sea, ¿cuánto tiene que ser menor que 1? Eso hay que ver en función de cómo manejo yo las cuentas, ¿no? De dónde está el punto inicial, dónde está el punto final y cuántas cuentas voy a hacer para llegar de un punto a otro. Entonces, en función de eso tengo que calcular un h a ojímetro, digamos, no hay otra manera, aunque hay algunas alternativas, ya les digo, para poder saber si estoy resolviendo bien o no. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al tema de hoy, que es una continuidad de esto. Bien, entonces vamos a buscar la siguiente PPT. Vamos a compartir de vuelta. Y arrancamos con la clase de hoy. Bien. Entonces la clase de hoy, lo que vamos a ver son sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden, con valores iniciales. En vez de ser una sola ecuación, vamos a tener un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden simultáneamente, que deben ser resueltas en forma simultánea. Entonces planteamos, en vez de una ecuación, ¿ven? Tenemos n grandes ecuaciones. ¿Ven? Tenemos un sistema formado de n grandes ecuaciones diferenciales, donde cada una de las f depende de todas las i, ¿ven? Está totalmente acoplado. Yo no puedo resolver ninguna simultáneamente porque depende de todas. Las tengo que resolver todas simultáneamente. Lo mismo pasa con los sistemas de ecuaciones algebraicas lineales. Como está todo acoplado, no hay forma, tengo que resolver todo junto. Entonces tengo las n grandes ecuaciones diferenciales, ¿ven? De i sub 1 hasta i sub n, cada una con su condición inicial, porque es un PBI, está con valores iniciales. Entonces ya sé cuánto vale I1 en X0, cuánto vale I2 en X0, etc. Este problema sí es muy frecuente en ingeniería. Ahí se presentan una cantidad de simulaciones de fenómenos que resultan en sistemas de ecuaciones diferenciales. Incluso hay métodos de resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que consisten en transformar la ecuación parcial en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, se presentan muchas veces sistemas de este tipo. Hay que resolverlo en general numéricamente. ¿Por qué digo en general numéricamente? Porque, bueno, si decíamos que es muy raro el problema de ingeniería que una ecuación tenga solución analítica, para sistemas todavía es peor. Muy raro, pero muy raro, que un sistema de ecuaciones diferenciales de un problema real de ingeniería tenga solución analítica. En consecuencia, la solución numérica va a ser nuestra única alternativa para poder resolver y encontrar la solución del problema. Bien. Acá estoy viendo el chat, a ver qué dice. Hay alguno con un problema de audio. Bueno. Sigamos. Bueno, la solución analítica, si la pudiera encontrar, consistiría en encontrar todas estas funciones i en función de x, ¿verdad? Bueno, numéricamente, ¿se acuerdan que cuando vimos una ecuación decía la solución analítica consiste en encontrar la función i de x que verifica la ecuación diferencial y pasa por el. Acá consiste en encontrar todas estas funciones i
que verifican cada una de las ecuaciones diferenciales y que pasan por estos puntos que son las condiciones iniciales. Bueno, lo mismo que antes, nunca vamos a encontrar en forma numérica las expresiones analíticas que corresponden a la solución. Lo que vamos a encontrar en cambio de eso va a ser una tabla, pero ahora no es una tabla de 2 columnas, sino una tabla con n columnas. Entonces tenemos el x inicial, cada una de las condiciones iniciales, toda esta primera fila es conocida, son los datos del problema. ¿Está bien? Y vamos a determinar un método para poder llegar, lo mismo que para una ecuación, desde x0 hasta x final, pero vamos a construir una tabla que va a tener n grandes columnas acá, ¿verdad? A x y n grandes columnas de y. Entonces, estamos resolviendo simultáneamente, vamos a ir generando fila por fila todas las filas de la tabla esta. En consecuencia, si bien no vamos a tener la expresión analítica de ninguna de estas y, vamos a poder, para determinado valor de x, vamos a poder cuánto vale y1, cuánto vale y2, entrando en la tabla. ¿Sí? Entonces, básicamente, para resolver un problema práctico de ingeniería es el mismo laburo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es generalizar los métodos que ya vimos. ¿Sí? Los que vamos a generalizar son los métodos de tipo Runge-Kutta, que son los que acabamos de repasar, que tenían esta característica, que se las pongo acá para recordar que es importante. Son explícitos, ¿se acuerdan? La fórmula es explícita, dice 1 más 1 está despejado, solo requieren evaluaciones de la función que es dato, y son de un paso. Entonces, el método de Euler para una ecuación, teníamos una ecuación de este tipo, que pasaba por este punto, entonces el método de Euler resultaba en esta expresión, que es de tipo Runge-Kutta, porque fíjense, es explícita, y sub n más 1 está despejado, solo requiere evaluaciones de f y es de un paso, pasa de I sub n hasta I sub n más 1, no usa ninguna otra información de la tabla. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero no tenemos una ecuación, tenemos n. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada una hacemos lo mismo, no tiene ninguna gracia, digamos, hacer lo mismo que hicimos para una ecuación, pero haciéndolo para las n grandes ecuaciones diferenciales. Entonces, planteamos para la ecuación 1, ¿ven? I sub 1 es igual a I sub 1 en n más 1. Ponemos ahora la precedencia en el cálculo, que antes la poníamos con subíndice, ahora la ponemos arriba, porque no se nos mezcle con el subíndice que indica de qué i se trata, ¿no? El I sub 1 en n más 1 va a ser I sub 1 en n, más h, va todo en n. Lo mismo el I sub 2 hasta el I sub n grande. Entonces, con las condiciones iniciales, fíjense, haciendo n igual a 0, podemos calcular todo lo que está a la derecha del signo igual, todo ya lo tenemos todos los valores. No necesitamos hacer ningún invento acá. Con los datos del problema, calculamos todos los segundos miembros, con la condición inicial haciendo n igual a 0. ¿No? ¿Y qué nos da como resultado? Nos da como resultado la segunda fila de la tabla. Si yo volviera para atrás, la primera fila es la condición inicial. Si yo sustituyo esa primera fila a la derecha del signo igual acá en todas estas, obtengo todos los i un valor más adelante, o sea, obtengo la segunda fila de la tabla. Bueno, y después cuando tengo la segunda me voy a la tercera y así sucesivamente hasta llegar a xf. O sea que el método de Euler es lo mismo. Fíjense, todavía arriba para colmo lo podemos generalizar así. Lo podemos poner con subíndice acá para no escribir todas estas ecuaciones una debajo de la otra. Ponemos I sub i en n más 1 es igual a I sub i en n más h por f sub i, todo en n. Y podemos acá que i, el subíndice este que está aquí, va de 1 hasta n grande. Es lo mismo que está aquí arriba, pero puesto en un solo renglón. Digamos. O bien, lo hacemos en forma matricial. El vector i en n más 1 es el vector i en n más h por el vector f, evaluado en x en n, y el vector i en n. Y si miramos esta última expresión, es lo mismo que el método de Euler para una ecuación, lo único que sustituye los escalares por vectores. O sea, básicamente. Bien. Un poquito más complejo es el tema de generalizar el método Runge-Kutta de cuarto orden más conocido. ¿Se acuerdan que decíamos que lo llamábamos el método Runge-Kutta? El de cuarto orden este. Dada la ecuación diferencial, para una estoy viendo acá, el método más conocido era este, ¿se acuerdan? De cuarto orden. Donde era el promedio de 4 pendientes, dando más valor, peso relativo a las 2 pendientes calculadas en el centro. Bueno, ahora para el sistema, ¿cómo vamos a hacer? Fíjense, ahora sí hay que analizarlo un poquito para no confundirse. Lo planteo genérico, ¿ven? I sub i en n más 1, estoy planteando todo lo mismo, ¿ven? Miren acá, tengo h sobre d, k1, 2k2, 2k3, 2k4. Pero ahora tengo n ecuaciones, entonces pongo el subíndice i acá, ¿no? Para la ecuación 1 va a ser i igual a 1, para la ecuación 2 el i igual a 2, etc. Entonces, voy a decir k i1, o sea que
para la ecuación 1 va a ser el K11, para la ecuación 2 va a ser el K21, etc. Bien, y esto acá le pongo que I va de 1 hasta N. Entonces acá digo, K sub I1 es cada una de las funciones evaluada en el punto inicial. ¿Se acuerdan que así era para una ecuación? Ahora viene el segundo, fíjense. Acá es donde hay que prestar un poquito de atención. El KI2 va a ser igual a FI xn más I. ¿Se acuerdan que la derivada en el centro, no? Los dos del K2 y el K3 era la derivada en el centro. Entonces digo, xn más h sobre 2, ahí estoy parado en el centro del intervalo. Y acá empiezo. Y 1 en n más h sobre 2, y acá fíjense que pongo K11. ¿Por qué? Porque yo tengo que, siempre el subíndice este tiene que coincidir con el primero de acá. ¿Por qué? Porque para la ecuación 1 va todo 1 ahí. Para la ecuación 2, todo donde dice I va 2. Entonces acá es así. Si yo estoy hablando de I1, este de acá es el K11. Si estoy hablando de I2, el K que corresponde es el K21, porque es el K que responde a la segunda ecuación. Y si estoy hablando de la ecuación N, el K que corresponde es el KN1. Entonces hay que tener un poquito de cuidado acá cuando se arma esto. ¿Está bien? El 3 pasa lo mismo, ¿verdad? Lo único que el segundo subíndice es 2, porque siempre el K3 va con el 2. Fíjense en el anterior, el K3 se calcula en función del K2. Entonces el K3 se calcula, o sea, el segundo subíndice siempre es 2. Y el primero tiene que coincidir el de la I con el del K, ¿ven? El de la I con el del K, el de la I con el del K. ¿Ven? Y el segundo siempre es 2 porque estoy hablando de la segunda K. Y para el último se calcula en base al K3, lo mismo pasa acá. El primero tiene que coincidir con el primero, siempre el primero con el primero, el primero con el primero, y el segundo siempre es 3, porque se calcula en base, si vemos el de una ecuación, se calcula en base al K3. Entonces, de esta manera, fíjense cómo sería el procedimiento. Yo tengo el sistema, imagínenselo, un sistema de cualquier cantidad de ecuaciones diferenciales simultáneas. Con las condiciones iniciales calculo todos los K1. Fíjense, esto de I igual a 1 hasta N. Tengo las F, así que calculo todos los K1. Este es un vector, ¿ven? El K y 1 este lo calculo para I desde 1 hasta N. Después, con las condiciones iniciales y todos los K1 ya calculados, calculo todos los K2. ¿Por qué necesito las condiciones iniciales? Porque este está en la condición inicial, este está en la condición inicial, ¿ven? Y tengo el vector K1 ya calculado, entonces sustituyo acá y calculo todo el vector entero de los K2. Con las condiciones iniciales y todos los K2, calculo todos los K3. Y finalmente, con las condiciones iniciales y todos los K3, calculo todos los K4. De I igual a 1 hasta N. Entonces voy empezando con todos los K1, después todos los K2, todos los K3, todos los K4. Cuando ya tengo todo calculado, sustituyo en la primera acá arriba, ¿ven? Sustituyo ahí arriba, y ya tengo todos los vectores estos calculados, así que no hay ningún problema. Avanzo, calculo la siguiente fila de la tabla, aplicando esta fórmula para cada ecuación. Pongo I igual a 1, calculo cómo sería el I sub 1 siguiente, pongo I igual a 2, calculo cómo sería el I sub 2 siguiente, y hago haciendo las cuentas, y avanzo con todas las ecuaciones un paso más en la tabla, es decir, calculo la segunda fila, después con la segunda calculo la tercera, y así sucesivamente voy haciendo todas las cuentas hasta llegar a la última. Espero que se haya entendido, es muy sencillo realmente, después si lo intentan hacer con alguna ecuación es inmediato. Lo único que hay que tener cuidado es eso, que hay que mirar acá, el I1 va con el K1, o sea que el primer subíndice que indica de qué ecuación se trata, tiene que coincidir el de la I con el de la K, el del I con el del K, y así sucesivamente, en todos los casos. Y luego hay que seguir el algoritmo que era para una ecuación, que el K2 se calcula en función del K1, o sea que el segundo subíndice acá siempre tiene que ser 1, el K3 se calcula en función del K2, el segundo subíndice tiene que ser 2 acá, y el K4 se calcula en función del K3, o sea, el segundo tiene que ser 3. Básicamente es un cálculo bastante sencillo. Bueno, y aquí el tema del paso se hace un poco más grave todavía. ¿Se acuerdan que habíamos visto recién para una sola ecuación? Hacíamos un compromiso entre error de truncamiento y error de redondeo. El tema es que ahora tenemos n ecuaciones diferenciales, y cada una tiene sus necesidades diferentes en cuanto al tamaño del h. Es decir, si yo fijo un tamaño de h, supóngase, yo digo, bueno, h lo pongo 10 a la menos 5. De repente, yo tengo un sistema con 10 ecuaciones diferenciales ordinarias. Para algunas ecuaciones ese valor de h le anda bárbaro, y para otras ecuaciones muy grande, o para otras ecuaciones muy chico. Entonces,
acá hay una disyuntiva bastante grave con la determinación del paso en sistemas de ecuaciones, sobre todo si son muchas ecuaciones, hay que tener bastante cuidado. Si bien no vamos a entrar en detalle de esto, hay todos libros enteros escritos sobre cómo determinar el paso óptimo para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales por un ejecuta. Pero en general el método más fácil de entender y bastante y muy eficiente, digamos, es utilizar técnicas de paso variable, es decir, que el paso vaya cambiando en función de cómo vayan resultando las cosas. ¿Y cómo sé cómo van resultando las cosas? Bueno, la técnica más utilizada es resuelvo el sistema con un valor de paso h y resuelvo simultáneamente en paralelo, voy haciendo dos resoluciones de mi sistema, uno con el paso h y otro con el paso h sobre 2. ¿Está bien? Entonces, con el que voy con h sobre 2, avanzo 2 pasos y tiene que coincidir con el otro cuando avanzo 1. Tendría que llegar a los mismos valores. En función de las diferencias que yo encuentre, o sea, pues si usted lo hace, se van a dar cuenta que no obtienen los mismos valores. Hay una pequeña diferencia porque ahí juegan los errores de truncamiento y los de redondeo. Entonces, en función del tamaño de la diferencia que haya entre una resolución y la otra, que tendrían que dar lo mismo, yo avanzo 2 pasos con el paso h sobre 2, tiene que coincidir con avanzando un paso con el h solo sin dividir. En consecuencia, cuando llego al mismo punto, un punto comparable, me fijo qué diferencias tengo y en función de esas diferencias determino si el paso que estoy llevando está bien, o es demasiado grande, o es demasiado chico. Y en función de eso voy variando el tamaño del paso, porque tampoco, recuerden cómo era el tema del error de redondeo y el error de truncamiento, cómo juega. Si lo hago con un paso demasiado chico, estoy desperdiciando, estoy haciendo más cuentas de las que debo, en consecuencia estoy cometiendo un error total más grande, porque estoy haciendo muchas cuentas y eso equivale a un error de redondeo más grande. Y si estoy usando un paso muy grande, me crece el error de truncamiento y estoy cometiendo un error por el otro lado. Entonces, estas técnicas de paso variable hacen esa resolución en paralelo, se dan cuenta que es el doble laburo, ¿no? Tengo que resolver el sistema con un paso h que yo puse como dato, y en forma paralela tengo que resolverlo con la mitad de ese paso. Ir comparando los resultados equivalentes. En función de esa diferencia tomo la decisión si el paso está bien, o es muy chico, o es muy grande. Si voy demasiado bien, o sea que me están dando casi igual las dos cosas, quiere decir que el paso es demasiado chico, lo podría agrandar un poco, entonces con eso voy a tener ventajas. Si hay mucha diferencia entre una resolución y otra, quiere decir que el H es demasiado grande, o sea, lo tendré que achicar. Entonces, en los métodos Ronge-Cute ya vimos como son de un paso, cambiar el tamaño del paso no es problema, o sea, lo puedo hacer constantemente. Entonces yo empiezo a resolver, voy haciendo las cuentas, y el tamaño del paso cambia paso a paso. Avanzo de una fila de la tabla a la siguiente, hago la evaluación y veo si sigo con el mismo paso o achico o agrando. ¿Vale? Entonces esa es la manera como se... Una pregunta. Sí, decime. La evaluación es calcular el error total cuando pasa a puntos comparables, digamos. Usa H sobre 2, llega a un punto comparable y calcula el error total. Calculas el error. Y hay unos algoritmos, no te lo voy a poner aquí ahora, pero hay una formulita, en función de la diferencia que haya entre calculado con el paso completo y con el paso mitad, en función de esa diferencia, ¿está bien? Sale una formulita que es cómo es el próximo paso. ¿Me seguís? Es decir, sí, sí. El tamaño del paso va a ser o más grande o más chico. Que mostró del error total, eso, esto en algún momento tiene que converger al H óptimo, digamos. Claro, exactamente. Entonces vos lo que vas haciendo es, vas resolviendo con paso, mitad, y tenés que tener criterios, obviamente, tenés que tener cuánto es lo máximo que estás dispuesto a tolerar, digamos, se hace en porcentaje eso, ¿no? Entonces, va resolviendo con el paso y con el paso mitad, y en función de eso hay una formulita que dice el nuevo paso, o sea, para seguir para adelante, va a ser con relación al paso que ya traía, si hace una cuenta, entonces, esa cuenta que tiene en cuenta, si el error de truncamiento era muy grande, el próximo paso va a ser más chico, para achicar el error. El error de la diferencia era muy chica, quiere decir que estoy haciendo, me está sobrando, digamos, en el error de truncamiento estoy sobrado, entonces lo que me conviene es agrandar el H para hacer menos cuentas. ¿Me seguís? Con ese criterio. Entonces, el tamaño del paso... Pasa que o sea, el error total, la formulita esa que tenía de
error total no interpreta cuál es el error de truncamiento, cuál es el error de redondeo, ¿o sí? No. Pero vos, en función del error total, te das cuenta cómo viene la mano, digamos. Es decir, si vas muy bien, o sea, te está dando todo igualito. Ponete en el caso extremo. Entonces, ¿vos qué decís? Tanto el error de truncamiento como el error de redondeo. El error de redondeo no sabés, porque el error de redondeo corre para los dos, ¿no? En el otro que hago paso mitad, como uno es 2 pasos y el otro es uno solo, el error de redondeo en un paso, en un avance, no te va a jugar demasiado, porque el error de redondeo es acumulativo, es decir, lo vas a ver cuando resolviste todo el sistema, hiciste todas las cuentas, digamos. ¿Bien? Entonces, para pasar de un paso a otro, lo que más te influye, digamos, es el error de truncamiento. Entonces, ahí el error total, si bien va a ser la suma del error de truncamiento y la del error de redondeo, al pasar de un paso a otro, que es lo que se denomina error local, al pasar de un paso a otro, lo que más juega ahí es el error de truncamiento, más te influye en la diferencia, que hay diferencia. Entonces, si vos ves que va muy precisa la cuestión, que voy resolviendo con paso y con paso mitad, y vengo muy pegado, o sea que me viene dando básicamente lo mismo, lo que yo concluyo es que el error de truncamiento está muy bien, entonces lo que puedo es tratar de agrandar un poco el paso para que al final, cuando llegue al último, cuando haga todas las cuentas, el error de redondeo total sea menor, porque voy a hacer menos cuenta para pasar de X0 hasta X0. ¿Me seguís con esa? Sí. Bueno, entonces, en función de eso vos vas a decidir si el paso está bien, o hay que agrandarlo, o hay que achicarlo. Y eso se hace con una formulita que vos pones el valor del paso y la diferencia que te dio, y haces unas cuentas y te dice por qué factor tenés que multiplicar el paso que tenía para el próximo. Entonces, si ese factor si es menor que 1, decir que te corresponde achicar el paso. Si el factor va a ser mayor que 1, que te corresponde agrandarlo. Hay varias técnicas que son todas, no tienen mucho fundamento teórico, se basan más bien en la experiencia. Hay un montón, ¿no? Hay libros enteros, ya digo, escritos sobre esto. Y lo que hacen es ir cambiando el tamaño del paso en función de sobre la marcha, digamos. Voy resolviendo el sistema y en función de eso voy decidiendo con qué paso sigo. Entonces, si ustedes miran la tabla, no es nada homogénea. Toda la tabla se construye con tamaños de h diferentes para llegar de x0 a x0. Y eso se va regulando ese tamaño del paso en función del error que se va cometiendo. Básicamente, fundamentalmente con el error de truncamiento, porque ya les digo, se calcula el error, la decisión se toma cuando paso de una fila de la tabla a la inmediata siguiente. Entonces el error de redondeo ahí es muy poco influyente, digamos. Lo que más influye en eso, como es unas pocas cuentas que se hago para pasar de un punto a otro, lo que más influye ahí es el error de truncamiento. Básicamente lo que voy regulando es el error de truncamiento, pero tengo el ojo puesto en el error de redondeo, porque si voy demasiado bien, yo digo, bueno, entonces me conviene agrandar un poco el h para que al final, cuando haga todas las cuentas del trayecto de x0 hasta xf, ahí sí el error de redondeo puede ser importante, entonces me conviene no hacer demasiadas cuentas. Entonces voy regulando el tamaño del paso también para agrandarlo, digamos. Si voy demasiado bien, lo agrando un poquito, para mantenerlo de acuerdo a la precisión que yo quiero lograr. De todas formas, quiero que lo sepan esto, pero no es motivo de evaluación. Lo único que tengan presente eso en el futuro, algún día se les va a presentar a ustedes un sistema de ecuaciones diferenciales, y si lo van a resolver, busquen alguna técnica de paso variable que se pueda adaptar, porque es lo más adecuado, digamos. Trabajar con un paso fijo es bastante arriesgado porque, aparte, las condiciones pueden ir variando de punto a punto de la tabla. Entonces, no es conveniente, digamos, resolver con paso fijo porque se pueden cometer errores de truncamiento más o menos importantes que pueden dar como resultado, o sea, pueden dar resultados que no son del todo útiles, que pueden dar resultados que de repente no te van a servir para resolver el problema que vos querés, o te van a dar errores que son inaceptables para un dimensionamiento, un equipamiento o una cuestión por el estilo. ¿Y no hay fórmulas para calcular el H óptimo sin ir a prueba y error, al tanteo? No. Mirá, básicamente las técnicas basan, o como esta que les decía, de resolverlo con el paso completo y con paso mitad, y hay otra escuela, digamos, que se hace en función del coseno del ángulo que forman dos direcciones consecutivas. Fíjense, bastante sofisticado. Imagínense que
las F son vectores en el espacio, ¿eh? Porque es un vector F, de las F. Entonces yo multiplico un vector F por otro vector F, el producto escalar de esos dos vectores me da el coseno del ángulo que forman entre sí en el espacio, ¿no? El hiperángulo ese. Entonces me da el coseno del ángulo. Entonces, si el ángulo es prácticamente 0 grados, es decir, si el vector F con el vector F siguiente están apuntando para el mismo lado, hay poca diferencia, digamos, poca desviación, quiere decir que el H lo estoy haciendo demasiado chico. Si hay mucha desviación, quiere decir que el H es demasiado grande, lo tengo que achicar. Entonces se basan en el coseno del ángulo. Entonces lo que van haciendo, no van resolviendo el sistema con el paso y con el paso mitad, sino que avanzan un paso, tienen todo el vector F, el vector I y S, lo multiplican, avanzan un paso más y multiplican, hace el producto escalar de esos dos vectores. Eso le da el coseno del ángulo que forman entre sí. Entonces, en función del ángulo ese, deciden si el paso está bien, es muy chico o es muy grande. Básicamente es lo mismo. Pero me evito tener que resolver simultáneamente con paso y paso mitad. Digamos, yo resuelvo con el paso que yo propuse, y lo que hago es el producto escalar de dos avances consecutivos. Y es toda es una metodología bastante interesante esa del ángulo, porque no requiere hacer tanta cuentería, digamos, es menos engorroso de implementar. Y básicamente se establece un ángulo máximo permitido, ángulo de corte que se llama, que eso es un dato. Yo digo, si el ángulo que forman dos direcciones consecutivas es mayor que, póngale ustedes, 15 grados, digo, no lo soporto. Si está entre 0 y 15 grados, aplico una formulita que si es próximo a 0 grados va a tender a agrandar el H. Si está llegando a 15 grados va a tender a achicarlo. En el medio va a ser toda la gama, digamos. En un punto intermedio va a ser 1, es decir, dejarlo como está. Y si sobrepasa los 15 grados, desecho ese punto, vuelvo atrás, achico el paso y vuelvo a avanzar de nuevo. Entonces, de esa manera, con el ángulo vengo regulando, digamos, la tabla para que el error de truncamiento básicamente esté en realidad todo el control se hace sobre el error de truncamiento, pero teniendo el ojo presente en el error de redondeo, porque si vengo demasiado bien, voy a tratar de agrandar el H para hacer menos cuenta al final del camino. ¿Ahora sí me seguí? Sí. Bueno, eso ya les digo, es una disciplina, ¿no? De determinación del paso. Pero consideraciones teóricas sobre el paso, determinación del paso óptimo en realidad no se determina nunca. Lo único que se hace sobre la marcha se va viendo si voy bien, si tengo que achicar o tengo que agrandar. Todas las técnicas van por ese lado. Entonces, si voy bien, lo dejo como está el paso. Si voy medio, me estoy torciendo, lo achico. Si voy demasiado bien, lo agrando. Entonces, esas son las consignas, digamos, que se van siguiendo para ir regulando el tamaño del H. Bueno. A ver cómo andamos acá. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un descanso de exactamente 10 minutos. Son 11:10, hasta las 11:20. Y vamos a ver ecuaciones diferenciales de orden mayor que 1. Así que los dejo un ratito y nos vemos seguido. Bueno, arranquemos. Lo que vamos a ver ahora es la resolución numérica de una sola ecuación diferencial, pero de orden mayor que 1. En general ahí hacemos un ejemplo de una ecuación diferencial de orden m. Entonces tenemos una expresión, digamos, que llamamos phi, que depende de x, de y, de y', de segundo, hasta una derivada de orden m. Entonces tenemos una ecuación diferencial de orden m, una sola, ¿no? Entonces, como ustedes saben, una ecuación diferencial de orden m necesita m condiciones iniciales para poder ser resuelta. Entonces, ven, fíjense, arrancamos, acá son m, me llega hasta la derivada de orden m-1, pero arranca de la derivada de orden 0, vendría a ser que es el y, ¿no? Entonces tenemos m condiciones iniciales para poder resolver esta ecuación diferencial. Entonces, numéricamente, ¿cómo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer un cambio variable de forma, ya lo vamos a explicitar enseguida, pero vamos a apuntar al objetivo.
Vamos a hacer un cambio de variable de forma de transformar esta ecuación diferencial de orden m en un sistema de m ecuaciones diferenciales de orden 1, que es lo que acabamos de ver cómo se resuelve. Bien, ¿cómo hacemos el cambio de variable? Bueno, vamos a hacer los cambios de variable de z1 hasta zm. Fíjense que vamos a llegar, el último cambio de variable va a ser la derivada anterior a la última. ¿Ven? Llegamos hasta la derivada de orden m-1. Entonces decimos z1 es igual a i, z2 es igual a i', etc. Hasta zm igual a la derivada de orden m-1. Bien, una vez hecho ese cambio de variable, planteamos, fíjense, la derivada de z1 respecto de x es z2, porque la derivada de z1 respecto de x es la derivada de y respecto de x, que es y', que es z2. Entonces, acá decimos, la derivada de z1 respecto de x es z2, esa es una ecuación diferencial. La derivada de z2 respecto de x más z3. Y llego a la derivada de zm menos 1 respecto de x igual a zm. Pero acá tengo m menos 1 ecuaciones diferenciales ordinarias primero de orden 1. ¿Sí? Está faltando 1. Entonces, todo este cambio de variable lo sustituyo en la ecuación original. ¿Se acuerdan? La ecuación original era esta. Entonces, a este le había llamado Z1, a este le había llamado Z2, así sucesivamente, hasta la anterior a esta le había llamado ZM. ¿Está bien? Entonces, digo, la ecuación original aplico el cambio de variable, me queda en función de X, de Z1, Z2 hasta ZM, y el último, que no entró en el cambio de variable, le llamo ZM'. ¿Está bien? Porque es la derivada de orden M, que es la siguiente que no le hice el cambio de variable. Bueno, ese ZM' lo despejo. Le digo, la derivada de ZM respecto de X, que es ZM', este ZM' lo despejo de esta ecuación, paso todo para el otro lado, me queda una función diferente, que le llamemos con esta letra, que depende de todo lo otro. O sea, lo que hice fue despejar este ZM' de esta expresión. Entonces, ahora sí, ya tengo las m ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1. Entonces, el sistema que me queda es así. Entonces, nos queda para resolver el siguiente sistema con valores iniciales. ¿Ven? Entonces, me queda la derivada de z1, z2, la derivada de z2 respecto de x, z3, etc. Y la que me faltaba, la saqué despejando de allí. Entonces, tengo un sistema de m ecuaciones diferenciales de orden 1. Las condiciones iniciales de este sistema, bueno, las saco de acá. Hago la transformación, todo esto lo sustituyo en la ecuación original y me sale para la última. Entonces tengo acá las condiciones iniciales para este sistema. Entonces, estoy en el caso anterior, tengo un sistema de m ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, lo que hice fue transformar mi ecuación diferencial de orden m en un sistema de m ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora, volvamos un poquito para atrás. Resolver esta ecuación diferencial consiste en encontrar, supóngase que la quiero resolver analíticamente. Consistiría en encontrar la función y que cumple esto, que la función y de x usando la función, su derivada segunda, z, de la orden 9 igual a 0 y que además cumpla con todas estas condiciones. Resolverla analíticamente sería encontrar la expresión analítica del y que cumple con todo esto. Como siempre sabemos, numéricamente no vamos a encontrar eso. Entonces la transformamos en un sistema de m ecuaciones diferenciales de primer orden y la solución la tengo en Z1. ¿Se acuerdan que Z1 era el I? Esa es la solución de mi sistema. El resto de las columnas, si quiero, ni las muestro. O sea, cuando yo saque la salida impresa de mi resolución, lo único que me interesa es esta columna. Pero tengo que calcular todo, porque este sistema me quedó acoplado. Entonces, para poder resolver la ecuación diferencial de orden m, la transformo en un sistema de m ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1, resuelvo todo simultáneamente, pero la solución que estoy buscando se encuentra nada más que en la columna que indica el Z1, que es el I. Volvamos para atrás. El Z1 es el I, que es el que yo estoy buscando, que cumple con todo eso. En consecuencia, el resto de las columnas, si quieren, por una cuestión de referencia, las imprimo todas, que esta es la derivada de Z1 y así sucesivamente. Pero
La primera, la I1, tengo la condición en X0, le llamé alfa. Pero para la I2 tengo la condición en otro punto, en X1, le llamé beta. Entonces con los métodos Runge-Kutta, sea el de Euler o sea el que sea, no puedo arrancar, porque yo para poder arrancar necesito todas las condiciones del mismo punto. ¿Se acuerdan cuando veíamos recién el Runge-Kutta cuarto? Decía, con las condiciones iniciales sustituyo a la derecha, calculo todos los segundos miembros y obtengo la siguiente fila de la tabla esa. Y acá estoy en el horno, porque no tengo, son dos nomás y ya tengo problema, ¿ven? Conozco una ecuación en un punto y la otra en otro, entonces no puedo completar la fila para pasar a la fila siguiente. Me faltan datos. ¿Ven? Entonces los métodos de Runge-Kutta no puedo arrancar porque me falta el dato de I2 en X0, que no lo conozco. Yo tengo que tener las dos ecuaciones diferenciales evaluadas en el mismo punto para poder arrancar con mi algoritmo de Runge-Kutta. Entonces, bueno, les aclaro que con otros métodos que no son del tipo Runge-Kutta, sí se puede resolver, pero no entran dentro de este curso, ¿no? Entonces, para poder atacar este problema con método de tipo Runge-Kutta hay que hacer un artilugio, digamos, por llamarlo de alguna manera, que se denomina el método Shooting. ¿Qué consiste el método Shooting? Como no conozco I2 en X0, lo propongo. Lo que me está faltando es I2 en X0, ¿se acuerdan? Acá fíjense, tengo I1, ahí me olvidé, la segunda curva esta que está acá es el I2, que no lo puse, lo voy a agregar. Bueno, entonces, como yo no sé cuánto vale, yo sé cuánto vale I1 en X0 porque es dato, está bien, ese T alfa que está acá, ¿de acuerdo? Lo volvamos, ese T alfa que está aquí, o sea que sé que parte de ahí I1. I2, no sé cuánto vale en X0, sé cuánto vale en X1. Entonces, como no sé cuánto vale, lo propongo, digo que vale gamma 1, ese T de acá. Entonces esta es la curva del I2. Yo no sé cuánto vale I2 en X0, pero digo, bueno, me tiro una taba y le pongo que I2 en X0 vale un valor que le llamo gamma 1 acá. Entonces ya puedo aplicar el método Runge-Kutta. Lo aplico. Voy avanzando con el paso que yo quiera hasta que llego a X1. ¿Se acuerdan que yo tenía una condición en X0 y otra condición en X1? ¿Está bien? Cuando llego a X1 tengo que evaluar, porque yo sé que I2 en X1 tiene que valer beta, ese es el dato. Entonces resuelvo el sistema y cuando llego acá a X1 me doy cuenta que vale delta 1. ¿Sabes? Digo, uy, le erré. Este era el valor que tendría que haber llegado yo si le hubiera pegado bien a la condición inicial, que no le pegué. Entonces se me fue, le pegué por otro lado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pruebo con otro valor, que le llamé gamma 2 ahora. ¿Se acuerdan? Inicialmente le puse gamma 1 y llegué al delta 1. Le pongo gamma 2, resuelvo el sistema, ahora la línea punteada es la segunda resolución con el nuevo valor inicial, que es gamma 2. Fíjense que el primero, si bien parte del mismo punto, sigue otra trayectoria, porque como están acopladas las dos, fíjense, las dos ecuaciones están acopladas, al cambiar una me influye en la otra, o sea, no sigue la misma trayectoria, porque están acopladas, por esa sencilla razón. Parte del mismo punto, pero no llega al mismo lugar. Entonces, bueno, propongo otro gamma 2 y llego a delta 2, uy, me fui para el otro lado, me quedé debajo. Entonces, importante para este método, tengo que tener una solución por exceso y una por defecto. Hasta que no obtenga eso, ¿ven? Este es el caso que yo le dibujé aquí. Propuse gamma 1 y obtuve delta 1, propuse gamma 2, obtuve delta 2, tengo una por exceso y una por defecto. Una se me fue arriba del beta y otra se me fue debajo del beta. Ahí puedo aplicar el método que enseguida voy a pasar a detallar. Mientras no logre esto de tener una por exceso y una por defecto, tengo que seguir tanteando, no me queda otra alternativa. Si pongo acá en gamma 1 y me da delta 1, propongo otro y me da también por arriba, no me sirve. Tengo que seguir probando hasta que tenga uno por arriba y uno por abajo. Cuando logré eso, que tengo uno por encima y uno por abajo, ahí sí aplico. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, cuando propuse gamma 1, obtuve delta 1. Cuando propuse gamma 2, que está aquí abajo, obtuve delta 2. ¿Ven? Este es el que está por exceso y este que está por defecto. Entonces yo digo, la pregunta es, ¿cuánto debería ser el gamma 3, o sea, el tercero que propongo, para que me dé beta? Entonces planteo acá una equivalencia, digo. Gamma 2 menos gamma 1, fíjense, gamma 2 menos gamma 1, esa delta 2 menos delta 1, gamma 2 menos gamma 1, esa delta 2 menos delta 1, como gamma 3 menos gamma 1, gamma 3 menos gamma 1, esa beta menos delta 1. ¿Sí? Hago la proporcionalidad, digamos. Bueno, entonces acá los productos cruzados son iguales,
hago la cuenta. Entonces de aquí despejo gamma 3, que me da gamma 1, fíjense, este gamma 1 lo paso para el otro lado, me queda gamma 1 por gamma 2 menos gamma 1, bla, 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 hago la cuenta de ahí. Bien. Entonces así determino cuánto debería ser gamma 3, esto es lo que estoy haciendo, determinar cuánto debería ser este gamma 3 para que aquí me dé beta. Entonces puede suceder que me dé beta o que no me dé beta, digamos, que me dé o por exceso o por defecto, y en función de eso me voy a quedar con uno o con otro. Entonces en general va a ser así, gamma n más 1 va a ser igual a gamma n menos 1, ¿ven? Este es n más 1, este es n menos 1, n menos 1, así sucesivamente. Y esto lo voy a aplicar las veces que sea necesario hasta que I2, que depende de x1 y de gamma, menos beta, me dé menor que epsilon, es decir, que le pegue lo más cerca posible a la diferencia entre el valor de I2 en ese punto menos beta. Lo voy a hacer acá. Entonces, cuando yo obtengo esto, mientras no tenga esto, sigo aplicando recursivamente esta expresión, que me voy a ir acercando a la solución, y cuando obtengo que esta diferencia es menor que epsilon, lo doy por resuelto. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hice con todo este artilugio, digamos, es encontrar la condición, o sea, I2 en X0, que era lo que me estaba faltando. Con este sistema de tanteo así sucesivo, lo que hago es determinar la condición inicial para I2, que no la tenía, y con eso ya puedo resolver el sistema con los métodos que ya vimos anteriormente, que no tiene ningún problema para eso. ¿Cuándo se puede aplicar este método Schutting? Bueno, es bastante usado el método Schutting, ¿no? Pero tiene una restricción muy importante. Es válido para un sistema de n ecuaciones, aquí lo hice para 2, pero vale para un sistema de n, pero con la siguiente restricción. Siempre que solo una de las n tenga la condición en un punto diferente al resto. O sea, puedo tener, si tengo un sistema de n ecuaciones, tengo que tener n menos 1 ecuaciones con la condición en un punto y solo una con la condición en otro punto. Si no, no se puede aplicar este método Schutting. ¿Por qué? Porque piensen un poquito en cuestión de sentido común. Si yo tengo 3 ecuaciones y tengo una condición en x0, otra en x1, otra en x2, imagínense eso, el método Schutting viene del inglés del tiro al blanco, ¿no? Es como, la idea es que yo estoy acá y es como si tuviera un cañón acá y estoy tirando un cañonazo y le quiero pegar al beta. Entonces, bueno, tiro por acá, se me fue para arriba, entonces bajo el cañón, uy, se me fue para abajo, bueno, entonces voy acomodando la inclinación del cañón para pegarle a beta. Pero imagínense si yo tuviera un x0, un x1 y un x2 por acá. Tengo 3 ecuaciones. Y le tengo que pegar al x1 y al x2 en el otro. Es imposible, digamos, con un solo tiro tengo que bajar 2 pájaros. Voy mal. En consecuencia, este método Schutting solo se puede aplicar cuando una ecuación tiene, o sea, puedo tener un sistema de n, pero solo una de las ecuaciones tiene que tener la condición inicial en un punto diferente. La condición en un punto diferente. Todas en x0 y una sola en x1. O sea, n-1 en un punto y una sola en otro. En ese caso aplico el método Schutting y obtengo la condición inicial que me falta y después lo resuelvo en la manera habitual. Bien, y con eso terminamos la clase y terminamos la materia. Bueno, la cuestión acá es, por supuesto hicimos ¿alguna pregunta aquí? Profe, en ese método también va el tanteo interpolando, ¿no? Sí, sí. Solamente lineal. Hasta que tenés una por exceso y una por defecto no podés hacer nada, digamos. O sea, tenés que tantear, no hay otra manera. Entonces va tanteando hasta que tenga una para arriba, otra para abajo, después sí, ya cuando tenés una por arriba y una para abajo, aplicás eso y lo cerrás ahí, digamos. Converge al punto ese y le embocás. Vuelve el mismo concepto de la incertidumbre, del error ese que va a dejar al final. ¿Cuál error decís vos? Al epsilon. Sí, claro. O sea, la vas a determinar con una precisión de epsilon, que es un dato, ¿no? O sea, le vas a determinar la condición inicial que te falta, pero no exactamente, sino la vas a determinar aproximadamente. Siempre es así el tema. Y te digo eso que solamente para determinar el próximo valor, digamos, el próximo valor de contorno. No entiendo, ¿qué decías? ¿El próximo valor de qué? Eso es para determinar el próximo valor inicial. El valor inicial que te falta. Siempre te tiene que faltar un solo valor inicial, ¿no? Recuerda eso.
Aunque tenga n ecuaciones, no podés tener que te falte más de uno, porque ahí no, con este método no va, tenés que cambiar de método. O sea, cuando te falta nada más que un valor inicial, volvemos al ejemplo de 2. Yo tengo una en un punto y otra en otro. Entonces, bueno, me está faltando la condición inicial de una de las dos ecuaciones. Con esto la determino, y una vez que la determiné, ya lo resuelvo como si fuera un sistema que los datos tuvieran así. Aunque yo sé que ese valor inicial no es exacto, no importa, porque lo obtuve con la precisión que yo quise, digamos. La que pude. Entonces, de ahí en adelante resuelvo el sistema y ya no tengo ningún problema. Ahora, el tema es que este método no es aplicable si yo tengo condiciones en diferentes puntos. Ahí estoy. Tengo que usar otra metodología que no la vamos a ver en esta materia, pero existe, ¿no? Existe la forma de resolverlo, aunque yo tenga todas las condiciones de puntos distintos. Pero el problema en realidad es eso, que los métodos Runge-Kutta tienen esa restricción. Fíjense, los métodos Runge-Kutta arrancan todos del mismo punto. Entonces tengo que adaptar el problema para que pueda yo aplicar los métodos Runge-Kutta. Los métodos que funcionan independientemente de dónde tenga las condiciones no son del tipo Runge-Kutta, son otros métodos. ¿Está bien? En general se denominan métodos de resolución de ecuaciones diferenciales por aproximación polinómica, que es otra escuela, digamos, nada que ver. Nunca se vio en esta materia eso. Y lo que vimos es la adaptación de los Runge-Kutta para el caso de que solo una de las ecuaciones tenga la condición en un punto cambiado. Bueno, les comento cómo vamos a seguir. El próximo jueves, este link nos le va a servir porque me pidieron la clase, yo pensaba usar para clase de consulta, pero la vamos a usar, vamos a hacer un Zoom de los gratuitos, digamos, un minuto antes de empezar la clase le vamos a pasar por el grupo de WhatsApp o por la plataforma, no sé cómo haces vos, Néstor. ¿Cómo lo pasás vos? Sí, por WhatsApp. Por WhatsApp. Bueno, por WhatsApp le va a pasar el link de... Vamos a crear un Zoom gratuito y le vamos a pasar el link para que se enganche. Entonces, lo que sí le voy a pedir, fíjense que va a ser bastante complicadito. Cuando estemos ahí, ustedes vayan preguntando. Vamos a tener que ir preguntando de a uno. Y yo voy a tener las PPT estas que yo ya se las pasé. Ahora les voy a pasar esta última. Las voy a tener a mano, entonces si tienen alguna duda podemos volver al punto para retomar la explicación, digamos, de lo que generó dudas. Y tengan presente que el examen lo estamos armando todavía, pero va a ser de tipo múltiple opción teórico. Esa múltiple opción va a tener toda la parte teórica esta que desarrollamos aquí, de la parte de resoluciones numéricas de ecuaciones lineales, ecuaciones no lineales, sistemas no lineales, aproximación de funciones, ecuaciones diferenciales, sistema de ecuaciones diferenciales, ecuaciones de orden superior, etc. Todo lo que vimos. Va a haber preguntas de múltiple opción. Entonces, bueno, ya vamos a ver cómo lo armamos, pero va a ser así, de múltiple opción. Donde ustedes van a tener un tiempo determinado para resolverlo, y después que hayan terminado todo, bueno, ahí nomás automáticamente se le da. El parcial y la recuperación van a ser con el mismo mecanismo. Y bueno, y ahí van a salir los primeros promocionados virtuales de la materia. Bueno, después la parte analítica lo estoy viendo con Acosta, no sé cómo lo va a armar él, ya voy a hablar con él y veremos. Pero en particular yo me centro en la parte numérica, va a ser así. Y va a contener también preguntas de C++ que me va a dar Néstor. Vamos a incluir siempre alguna preguntita de lenguaje C, para que ustedes, también teórica, ¿no? Digamos, teórica en el sentido, no sé si va a ser teórica o práctica, pero para contestar múltiple opción. No le vamos a pedir que desarrollen nada. Bien, entonces, tanto el parcial como la recuperación va a ser con esa metodología, que va a ser con tiempo limitado. Bueno, ahí va a tener algunas limitaciones. Por ejemplo, cuando contesten una pregunta no se puede volver atrás, porque, bueno, queremos evitar que lo hagan en grupo, digamos. A medida que vayan avanzando, ya no pueden volver, digamos, que contestaron. No se pueden demorar mucho en cada pregunta porque se les va a acabar el tiempo y se van a quedar con las preguntas sin responder. Por supuesto, le vamos a dar tiempo suficiente para cada pregunta, pero tengan en cuenta que la contestan y pasan a la siguiente, y si se llega al tiempo total, el examen se termina ahí nomás. O sea que no se duerman con la contestación. O sea, van a tener tiempo de consultar los machetes, pero no demasiado. Que ser muy rápido
y razonarlo. Veamos, vamos a tratar de poner no preguntas directas, sino que tengan que pensar un poquito, ¿no? Que lo hayan tenido que estudiar y razonar para que puedan resolverlo de una. ¿Sí? La idea es esa. Y vamos a ver qué sale. Y de ahí van a salir, tomamos parcial de recuperación y saldrán todo un primer lote de promocionados virtuales. Y cuántas preguntas todavía no lo tengo determinado. Yo pensaba poner 2 preguntas de cada tema, una cosa así. Pero son muy rápidas de contestar. Tengan presente que son de múltiple opción, ¿no? Sale un postulado y hay varias opciones y van a tener que elegir una que es la correcta. Solo una. Entonces, digamos, si estudiaron, eso sale en el acto. Van a demorar 30 segundos con cada pregunta, lo que demoren en leerla. Ahora, si tienen que pensar un poco, por eso le vamos a dar una cierta cantidad de minutos, ya vamos a ver cuántos. Una cierta cantidad de minutos para cada pregunta, para que la puedan pensar bien, que no tengan que correr contra el reloj, digamos. Y bueno, una vez que se termina, inmediatamente no se les va a dar el resultado, van a esperar que terminen todos. Cuando terminan todos, sí, el resultado sale en forma automática porque la corrección ya va a estar cargada. La recuperación va a ser igual, porque las preguntas van a ser aleatorias, o sea, a no todos le van a salir las mismas preguntas, vamos a hacer varias preguntas de cada tema, entonces a una persona le saldrá una, otra pregunta distinta del mismo tema. Entonces, de cada tema va a tener un par de preguntas, calculo yo. De alguno puede ser que tenga una sola, si nos queda muy largo, capaz que no. ¿Y cuánto tiempo? Tampoco te puedo decir ahora. Ya vamos a ver si la semana que viene ya lo tenemos, porque como todavía no lo armamos, lo tenemos que probar nosotros primero, saber cuánto se demora, y en función de eso le vamos a dar un tiempo para que sea razonable para la resolución. ¿Está bien? ¿Y cuándo sería el parcial virtual este? Bueno, lo que estamos apuntando es que sea los primeros días de septiembre. Ya les vamos a comunicar con tiempo cuando tenemos que terminar de armar, probarlo, calcular el tiempo y ahí fijaremos un día. Lo que pensaba yo es, no sé qué decís vos, Néstor, lo podemos hacer en el horario del práctico o en el horario de teoría, no sé, como quieran ustedes. A mí me da lo mismo. Sí, en cualquier horario, no hay problema. El horario no es demasiado problema, aparte no va a ser muy largo, no va a ser un examen de varias horas, va a ser de unos minutos. Digamos. Supónganse que tenga, por decir una cosa, que tenga... Estoy tirando no quiero decir que esto sea lo que va a suceder, pero supónganse que tenga una docena de preguntas y que sean 3 minutos por pregunta, fíjense, son 36 minutos, ¿no? O sea que va a ser un examen que se resuelve en menos de una hora. Y bueno, se corrige, como les digo, la recuperación va a ser igual, porque como las preguntas salen aleatoriamente, si van a la recuperación le podemos poner el mismo examen, no le van a salir la misma pregunta, obviamente. Puede que sí, pero lo más probable es que no, porque es un pool de preguntas bastante grande. Entonces, una vez pasado parcial de recuperación, se va a promediar con la parte analítica, como siempre se hace, y ahí van a resultar los promocionados. Ahora, ¿qué pasa con los que no promocionan? Eso, bueno, libre no va a quedar nadie, pero tenemos que ver cómo hacemos para poder evaluarlos, digamos. Voy a tener que hacer ciertas consultas porque las directivas de la facultad no son claras, digamos. Las directivas de la facultad dicen, bueno, ustedes tomen y promocionan lo que les corresponda promocionar. Los que no promocionen van a quedar ahí esperando no sé qué. La presencialidad yo la veo verde todavía, por lo menos este año no. Mi impresión, no quiero decir que sea así, pero mi impresión es que este año no va a haber clases presenciales. Pero en algún momento se va a poder tomar presencial, o si no, ya buscaremos alguna alternativa. Tomar examen oral individual, por Zoom, no sé, ya veremos cómo de alguna manera lo vamos a resolver. Por el momento vamos a hacer eso que es lo que está claro que es así, a determinar un lote de promocionados que van a resultar de los que aprueben estos parciales virtuales que vamos a armar. Ahí los pasamos promocionados y listo, se acabó el problema. Los que queden en el medio, siempre alguno va a quedar, obviamente, y espero que ninguno, no hay garantía de que eso sea así. Tenemos que tener previsto que haya algunos que no logren los objetivos. Bueno, tenemos que buscarles alguna solución para que puedan recuperarse de otra manera, digamos, que no sea así. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Recuerden, el jueves que viene, ustedes a la hora a las 10 van a recibir por WhatsApp un link de una sesión de Zoom que vamos a abrir, y los que quieran sumarse traigan
o vengan con preguntas pensadas para que no nos quedemos esperando qué duda tienen y que quedemos todo en silencio porque estamos mal, digamos. Traten de pegar una repasada a todo lo que el material que vimos, desarrollamos en las clases teóricas estas. Si tienen dudas, ténganlas presentes. Yo voy a tener todo previsto aquí para poner la imagen que corresponda, si hay que repasar algún punto, y volver a explicarlo para que quede claro. Bueno, por mi parte no sé nada más. Vos, no sé, Néstor, si querés comentar algo. O el miércoles que viene, de todas formas, tenés práctico, ¿verdad? Sí, vemos este último tema y ya lo cerramos. Cerramos ya la parte práctica, ¿no? Exactamente. Bueno, por mi parte, me despido de ustedes hasta el jueves que viene. Bien, nos vemos. Chau. Nos vemos. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chao. Que anden Gracias, hasta luego. bien. Chao. Bueno, chao, Néstor. Nos estamos viendo. Nos vemos. Estamos en contacto, sí.